La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Su nombre completo es Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, aunque comúnmente se la conoce como Orden de Malta u Orden del Hospital. Fue fundada en el año 1099 para atender a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, pero como en aquel momento estaba en marcha la Primera Cruzada, pronto se dedicaron también al combate contra los musulmanes. Que su misión original fuese cuidar de los peregrinos motivó que sus caballeros empezasen a ser conocidos como los hospitalarios. El Papa Inocencio III les concedió el uso de una cruz de color blanco sobre fondo rojo, para diferenciarla de la Orden del Temple, que era roja sobre fondo blanco. Con el tiempo, la cruz adquiriría una forma peculiar con 8 puntas que ha llegado hasta nuestros días. Su primera sede estuvo en Jerusalén y allí se mantuvo hasta el año 1291, cuando los cruzados fueron expulsados definitivamente de Tierra Santa. Pasaron entonces a Chipre y luego se reagruparon en la isla de Rodas. Allí permanecerían durante más de 2 siglos, hasta el año 1522, cuando, tras un largo asedio, los turcos otomanos les desterraron de la isla. Los pocos caballeros que quedaban anduvieron varios años vagando de un lugar a otro de Europa sin encontrar dónde asentarse. El Papa Clemente VII, que simpatizaba con la orden, pidió a Carlos I de España que permitiese a los hospitalarios establecerse en Malta, una pequeña isla al sur de Sicilia que los aragoneses habían conquistado en el siglo XIII. Carlos I aceptó, quería reconciliarse con Clemente tras el saco de Roma y solo pidió a cambio que los caballeros hospitalarios pagasen un alquiler anual que consistía en un halcón, el halcón maltés, que todos los años el gran maestre de la orden remitía al virrey español en Sicilia. Al rey de España que una orden religiosa con vocación militar estuviese en Malta le venía muy bien, ya que esa isla se encuentra justo en el centro del Mediterráneo. Los caballeros servirían como primera fuerza de choque cristiana por si una flota otomana se aventuraba en el Mediterráneo occidental, que era donde el rey de España concentraba sus dominios. La orden tomó posesión de la isla en 1530 y a partir de entonces pasó a ser conocida como Orden de Malta. En esos mismos años, la Reforma protestante sacudió a la orden por dentro. Desapareció de Inglaterra y de Escandinavia, pero no de Alemania, donde sus caballeros se reformaron para crear la Orden de San Juan, con sede en Brandeburgo y conocida en Alemania como Johanniter. El resto de los caballeros se mantuvo en Malta e incluso hicieron las Américas. En el siglo XVII, la orden compró 4 islas en el Caribe que años más tarde vendieron a la Compañía Francesa de las Indias Occidentales. Para entonces les quedaba ya poco más de un siglo en Malta. En el año 1798 Napoleón Bonaparte invadió la isla y la orden volvió a dispersarse por Europa. Las potencias europeas se negaron a devolver Malta a la orden en el Congreso de Viena. El Reino Unido quería hacerse con la isla y no estaban dispuestos a cederla a una orden medieval y además católica. Eso obligó a los caballeros a refugiarse primero en Ferrara y luego en Roma, donde los papas les dieron cobijo restaurando al Gran Maestre. La Orden de Malta no ha desaparecido. Muchos países del mundo la reconocen como un sujeto de derecho internacional y mantienen relaciones diplomáticas con ella. Tiene rango de observador en la ONU y, como hace casi 1000 años, se dedica a labores asistenciales. La Orden de Malta tiene algo de presente, pero sobre todo tiene mucho pasado, y eso mismo es lo que vamos a ver hoy en La Contrahistoria. A mediados del siglo XI, en el año 1048 concretamente, unos comerciantes de la República de Amalfi Esta era una república marítima en la costa de Campania, cerca de Nápoles. Ya os hablé de ella hace no mucho en un capítulo de la Contrahistoria titulado Las Repúblicas del Comercio, que dediqué a estas repúblicas marítimas italianas. Vamos a repasarlas: Génova, Venecia, Amalfi, Ancona, Ragusa, Pisa y Noli. Lo tenéis con mucho más detalle en ese capítulo que hice hace ya pues casi un año, creo, en el invierno del año pasado. Bien, pues estos comerciantes de Amalfi obtuvieron del califa fatimí, que se llamaba Al-Zahir, el califa fatimí de
Egipto la autorización para construir una iglesia, un convento y un hospital en Jerusalén para atender a los peregrinos de cualquier religión, en principio, que se dirigiesen hasta allí. No olvidemos que Jerusalén es una ciudad sagrada para los judíos, para los cristianos y también para los musulmanes. Bien, lo que le pidieron los amalfitanos fue eso, simplemente un hospital para atender peregrinos. Al califa no le pareció mal, dio su visto bueno y los amalfitanos construyeron su hospital. No eran los primeros en hacerlo, ese no era el primer hospital de Jerusalén. Siglos antes, en el siglo VII, en el año 603 exactamente, el Papa Gregorio I había encargado a un abad de Rávena llamado Probo que construyera un hospital en Jerusalén para atender y cuidar a los peregrinos occidentales que viajasen hasta Tierra Santa, que debían ser muchísimos. En aquel momento Jerusalén era una ciudad cristiana, una ciudad bizantina concretamente, y estaba llena de iglesias y de conventos, pero no lo sería durante mucho tiempo. En el año 638 los árabes conquistaron la ciudad. Los árabes estaban recién islamizados, poco antes, décadas antes, y tenían a Jerusalén, como os decía antes, como una ciudad sagrada, ya que Mahoma, según se decía, había ascendido a los cielos desde allí, así que para ellos la conquista estuvo cargada de simbolismo. Permitieron, eso sí, a los cristianos quedarse en ella, quedarse en Jerusalén. Acordaron la sumisión cristiana con el patriarca de Jerusalén. Ojo, el patriarca de Jerusalén no era cualquier cosa, estaba a la misma altura del Papa de Roma en aquel entonces. Era uno de los 5 patriarcas de la cristiandad, junto al de Constantinopla, al de Alejandría, al de Antioquía y al de Roma. Era la famosa pentarquía de la que hemos hablado muchas veces aquí en la contrahistoria. Bien, pues lo habló con los invasores, los conquistadores, mejor dicho, lo hablaron con el patriarca de Jerusalén y el patriarca lo aceptó, era un hecho consumado, pero a cambio el califa se comprometía a defender los lugares sagrados cristianos y a quienes los visitaban. Entre esos lugares sagrados estaba el hospital que Probo había levantado unos años antes. Este hospital era conocido en Occidente. Los que se aventuraban a visitar Tierra Santa sabían que al llegar allí, si lo hacían enfermos o hambrientos, siempre podían dejarse caer por este hospital y allí serían atendidos desinteresadamente. Esa es la razón por la que en el año 800, Carlomagno, todavía rey de los francos, sería coronado emperador ese mismo año, ordenó que se ampliase el hospital de Probo, agregándole incluso una biblioteca. La cosa quedó ahí hasta que unos 200 años después, ya en el año 1009, otro califa fatimí, el califa fatimí al-Hakim, destruyó el hospital y otros edificios de Jerusalén, entre ellos la iglesia del Santo Sepulcro, que posteriormente hubo que reconstruirla. Al-Hakim la verdad es que no estaba muy bien de la cabeza, tenía muchas excentricidades, llegó por ejemplo a ordenar a los habitantes del Cairo que durmiesen de día y trabajasen por la noche. También decretó que fuesen eliminados todos los perros del país porque los consideraba un animal impuro. Bueno, mató a su tutor incluso y a casi todos sus visires y obligó a todos los cristianos a llevar un sombrero negro. Como era de esperar, alguien como al-Hakim, que no fue coleccionando amigos, más bien todo lo contrario, fue asesinado y su sucesor, al-Zahir, se mostró mucho más comprensivo con sus súbditos, entre los cuales se encontraban pues un montón de cristianos. Fue al-Zahir, como os decía anteriormente, el que dio permiso a los mercaderes de Amalfi para reconstruir el hospital en Jerusalén. Lo levantaron donde había estado el monasterio de San Juan Bautista y pusieron el hospital bajo la custodia de los benedictinos. A finales de ese siglo, unos años más tarde, ni medio siglo más tarde, en el año 1096, dio comienzo la Primera Cruzada, que tuvo como consecuencia directa la creación del reino cristiano de Jerusalén. Ya establecidos los latinos en la ciudad, pues las peregrinaciones hacia Jerusalén se hicieron mucho más sencillas y por supuesto se intensificaron. Llegaban cada año miles de peregrinos desde Europa occidental y muchos de ellos necesitaban atención médica, comida, tras un viaje tan largo y tan lleno de peligros. Los monjes benedictinos de San Juan hacían lo que podían, pero hacía falta algo más. El rector del hospital, que era un benedictino francés llamado Gerardo de Martigues, solicitó al Papa la creación de una orden específica que se encargase de ese hospital que había sido fundado años antes, y ya de forma mucho más general de atender a los peregrinos que llegasen a Tierra Santa, ahora que volvía a ser cristiana y que por supuesto pues iban a ir muchísimos más. La orden benedictina podía llegar hasta donde podía llegar, pero era mucho mejor crear una orden ad hoc que se dedicase solo a eso. El Papa, que en aquel entonces era Pascual III, el Papa de Roma estoy hablando, no se hizo de rogar. Redactó una bula denominada Pie Postulatio Voluntatis y el 15 de febrero del año 1113 aprobó la fundación de la nueva orden, poniéndola bajo la protección de la Santa Sede.
Esta bula es la que funda la orden sobre la que vamos a hablar hoy. Les daba autonomía completa y dispondrían de su propia regla, que fue adoptada un poco después, en el año 1120. Los nuevos caballeros tendrían libertad para elegir libremente a sus superiores, sin interferencia de ningún tipo, ni de obispos, ni de monarcas. Eso convertía a esta orden, la orden del hospital, en una orden fuera por completo del control de la iglesia local, de la iglesia diocesana y de las autoridades locales también. Todos los caballeros, naturalmente, al tratarse de una orden religiosa, debían someterse a los 3 votos monásticos, el de pobreza, el de castidad y el de obediencia. El reino cristiano de Jerusalén subsistió bastante tiempo, subsistió durante casi 2 siglos. El primero de ellos en la misma Jerusalén, luego ya tuvieron que ir mudándose los reyes cristianos porque perdieron Jerusalén. La cantidad de cristianos que pasaron por allí fue muy numerosa durante ese tiempo, por lo que la orden pronto adquirió fama. La orden del hospital, que así es como se la conocía, no solo custodiaba el hospital propiamente dicho, el de San Juan de Jerusalén, sino que se encargaba también de participar del esfuerzo de guerra durante las sucesivas cruzadas, que era constante, ya que los musulmanes pues trataban infructuosamente primero de reconquistar Jerusalén, cosa que consiguieron, y lo hicieron varias veces, lo conseguirían 2 veces, la primera en 1187, luego la volverían a perder en el año 1229 y la reconquistarían en 1244, y ya no la volverían a perder, pero los cristianos estuvieron allí mucho más tiempo, hasta 1291, y también la Orden del Hospital. Fue entonces cuando esta orden adoptó su propia cruz, para que se les distinguiese de la otra gran orden de Tierra Santa, la Orden del Temple, la de los templarios. Los templarios exhibían una cruz roja sobre fondo blanco, así que para diferenciarse de ellos, los del hospital adoptaron una cruz blanca sobre fondo rojo, y así no había posibilidad ninguna de equivocarse ni en el campo de batalla ni en ningún otro lugar. Con el tiempo esta cruz adquiriría su forma definitiva, que es la cruz que conocemos hoy, la cruz roja sobre fondo blanco, es la cruz blanca sobre fondo rojo, que tiene 8 puntas. Esa es la cruz de Malta por antonomasia. No se sabe muy bien por qué escogieron 8 puntas. En esto hay teorías, no lo dejaron por escrito tampoco, así que nos lo hemos tenido que imaginar. Unos aseguran que se debe a las 8 bienaventuranzas que Jesucristo pronunció en su sermón de la montaña. Otros creen que se debe a las 8 lenguas en las que se dividía la orden. Los hospitalarios eran, pues como cualquier otra orden, era una orden de carácter internacional. Todas las órdenes religiosas católicas lo son. En la orden de San Benito, en la de Santo Domingo, en cualquiera, se encuentra gente llegada de todas partes. Bien, esto significaba que sus miembros provenían de toda Europa occidental, así que se organizaban en lenguas en función de su origen. En cada una de estas lenguas había prioratos locales que captaban nuevas vocaciones y que hacían además aportaciones económicas a la orden. Las 8 lenguas de la orden eran las siguientes. La lengua de Provenza, que ocupaba la Francia meridional, con 2 grandes prioratos, el de Toulouse y el de Saint-Gilles. Luego estaba la lengua de Auvernia, que era la Francia central, el gran priorato de Bourganeuf. La lengua de Francia, que era la Francia septentrional, que había otros 3 grandes prioratos. La lengua de Aragón, que eran los prioratos de Aragón, Cataluña y Navarra. La lengua de Castilla, que eran los prioratos de Castilla, León y Portugal. La lengua de Italia, con los prioratos de Messina, Barletta, Capua, Roma, Pisa, el Milanesado y Venecia. La lengua de Inglaterra, que tenía un gran priorato que englobaba a Escocia y a Irlanda, y por último la lengua de Alemania, que tenía prioratos en Bohemia, en la Alemania septentrional, en la Alemania meridional, en Dacia, lo que es actualmente Rumanía, Valaquia, Moldavia, Suecia, Polonia y Hungría. Como podéis ver, estaba la orden muy bien repartida por toda Europa. En aquel entonces no se había producido todavía el cisma a Occidente, es decir, la Reforma protestante, por lo que la cristiandad católica ocupaba mucho más espacio que posteriormente. En el siglo XIII, los caballeros del hospital se vieron obligados a abandonar primero Jerusalén, porque había sido arrebatada a los cristianos, y luego ya Tierra Santa, tras la caída de la última plaza cristiana allí, la ciudad de Acre, en el año 1291. En ese momento, la orden pudo haber desaparecido, porque su misión ya no podían cumplirla, o si la podían cumplir era con 1000 problemas, es decir, la de atender a los peregrinos cristianos que llegaban hasta Jerusalén. Pero eran monjes soldados y esperaban que a no mucho tardar los cristianos recuperasen Jerusalén. Así que se establecieron cerca de Tierra Santa, en la isla de Chipre exactamente.
Pero Chipre, que había sido tomada por Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, era una isla y sigue siendo una isla pequeña, y allí además se habían refugiado otros muchos cristianos. También se había refugiado la propia Orden del Temple. Ricardo, que tenía más simpatías por la Orden del Temple que por la del Hospital, entregó la isla a los templarios, obligando a los hospitalarios a buscarse otro lugar. No tardaron mucho en encontrarlo, en el año 1310, es decir, apenas 20 años más tarde de la pérdida de Acre, acaudillados por el gran maestre Fulques de Villarem, los caballeros se reagruparon en la isla de Rodas, que formaba en aquel entonces parte del Imperio Bizantino. El emperador había concedido la isla como un feudo a un aventurero genovés llamado Andrea Morisco. Los hospitalarios se presentaron allí y se apoderaron de la isla sin que Morisco, ni los bizantinos naturalmente, pudiesen hacer nada para impedirlo. Rodas no es muy grande, pero está muy bien situada, está al sur del Mar Egeo, da de hecho entrada desde el sur al Mar Egeo, y es además relativamente fácil de defender si hay voluntad de hacerlo. Los hospitalarios, nada más llegar, fortificaron la isla y construyeron una gran flota para mantener a distancia tanto a los bizantinos como a los musulmanes, que les atacaban desde Egipto y desde el Levante. Esa flota les permitía además participar en sucesivas cruzadas que siguieron dándose y seguir prestando en cierta medida su labor de atención a los peregrinos. Las peregrinaciones a Tierra Santa no concluyeron con el fin de las cruzadas, ni muchísimo menos. El flujo de cristianos occidentales hacia Jerusalén se mantuvo, evidentemente se redujo con el fin del reino de Jerusalén, pero siguió habiendo cristianos, gente devota y pía, que cruzaba el Mediterráneo entero, cosa que le llevaba meses para llegar a la iglesia, al Santo Sepulcro, a ver Jerusalén con sus propios ojos. Bien, uno de los puertos de escala necesarios era Rodas, y allí estaba la Orden del Hospital. La orden estaba gobernada por un gran maestre que se convirtió desde ese momento en el príncipe de Rodas. Al gran maestre le asistía un consejo y desde sus inicios la orden, como os he comentado antes, era autónoma respecto a cualquier poder temporal, gracias a esa bula de la que os hablaba antes que había concedido Pascual II en el año 1113. Esto les blindaba frente a los monarcas occidentales de obediencia romana, pero no les blindaba frente a los bizantinos, que ya se habían separado de la Iglesia católica occidental, y por supuesto no les blindaba frente a los musulmanes. Esto les obligó a los hospitalarios a armarse hasta los dientes, a acuñar sus propias monedas y desplegar un comercio muy activo para mantener la orden y ya de paso pues para poder defender la isla. En Occidente se respetaba a los caballeros del Hospital, que a diferencia de los templarios seguían en Oriente, vale, es cierto, no en Tierra Santa, pero cerquita en la isla de Rodas, y seguían más o menos fieles a su misión original, la de atender a los peregrinos que se dirigían hacia Tierra Santa. También mantenían el pabellón del catolicismo bien alto en tierra de infieles, bueno, y en tierra de herejes ortodoxos. La orden se nutría de novicios que llegaban desde los reinos cristianos occidentales, donde se habían constituido prioratos con sus respectivas rentas que seguían aportando al tesoro de la orden. Los reyes, siempre los de Occidente naturalmente, protegían la orden y le otorgaban privilegios. Los hospitalarios, de hecho, recrearon en Rodas una Europa occidental en miniatura, con sus castillos, sus palacios, sus iglesias, bueno, entre ellos el Palacio del Gran Maestre, que sigue en pie, por cierto, y se puede visitar, que es un castillo portentoso desde el que se controla la ciudad y el puerto. Está junto a la antigua muralla de la Rodas hospitalaria, ¿no? Bueno, buena parte de los edificios, los más antiguos de la Rodas actual, no vienen ni muchísimo menos de la antigua Grecia, sino de esta época de la Edad Media cuando estaba la Orden del Hospital allí. Pero el problema de Rodas, que era una isla muy atractiva, y lo sigue siendo por el lugar donde estaba ubicada, además era una isla rica, con una agricultura próspera, tenía demasiadas amenazas cercanas. Ese era su principal problema. Gracias a las fortificaciones hospitalarias, la ciudad resistía, de hecho resistió dos grandes asedios, uno del sultán de Egipto en el año 1444 y otro más de los otomanos de Mehmed II en el año 1480. Dos asedios en condiciones para rendir la isla. Rodas, de hecho, se convirtió en la espina de los otomanos. Mehmed II, que había sido capaz de conquistar Constantinopla y darle la puntilla al Imperio bizantino, se estrelló contra Rodas. Solimán I, más conocido como Solimán el Magnífico, que era bisnieto de Mehmed II, lo conseguiría años más tarde, en el año 1523.
El sultán no quería fallar, no quería que le pasase lo que a su bisabuelo en 1480, y lo que hizo Solimán fue enviar a Rodas una flota gigantesca de unos 400 barcos que desembarcaron a 100.000 hombres en la isla. Vamos, que debía estar completamente llena de gente, porque Rodas es una isla pequeña. Contra una fuerza semejante, los caballeros, que estaban en aquel entonces bajo el mando del gran maestre Philippe Villiers, poco podían hacer. Villiers solo contaba con unos 7.000 hombres y sus fortificaciones, naturalmente, que a lo largo de los siglos habían ido mejorando. El asedio otomano de Rodas duró 6 meses, al término de los cuales la ciudad cayó por pura hambre, porque los otomanos volaron las murallas con pólvora. Estamos a principios del siglo XVI y el arte de la guerra estaba cambiando a mucha velocidad. La pólvora hacía añicos aquellas murallas medievales que habían funcionado muy bien durante siglos. Solimán, de cualquier modo, conmovido por la valentía de los caballeros del hospital, permitió a los supervivientes retirarse con honor. Embarcaron los que quedaban, los que habían conseguido sobrevivir, y se dirigieron hacia Italia, hacia Sicilia concretamente. En Roma se acusó bastante la pérdida de Rodas, pero sabían perfectamente que aquello era algo indefendible, nada menos que una isla controlada por una orden religiosa, pues en mitad, en el centro mismo del Imperio Otomano. El Papa Adriano VI, informado del coraje con el que habían combatido los hospitalarios en Rodas, proclamó incluso a su gran maestre, le proclamó defensor de la fe. Pero claro, de ser defensor de la fe no se vive. Los hospitalarios llegaron a Sicilia, que en aquel entonces era parte de un virreinato español. Bueno, no era un virreinato en sí mismo, había un virrey en Nápoles y otro en Sicilia, y se encontraron ante la cruda realidad de que habían perdido todo lo que tenían. Bueno, la orden seguía existiendo, que se encontraban como cuando habían tenido que salir de Tierra Santa. La orden seguía existiendo, pero nada más, había caballeros, pero no tenían dónde caerse muertos, nunca mejor dicho. Así que el gran maestre viajó a Roma y suplicó al Papa que le ayudase a encontrar otra isla, para que la orden se pudiese establecer en ella. Pero, a diferencia de lo que sucedía en el mar Egeo, en el Mediterráneo controlado por españoles y franceses, es decir, en el Mediterráneo occidental, no abundan las islas. Las que hay y las que había o eran muy grandes, islas como Córcega, Cerdeña o Mallorca, por ejemplo, que son islas de gran porte, o islas más pequeñas que, por supuesto, ya tenían dueño, o simples islotes sin demasiado valor. Para colmo de males, el papa que sucedió a Adriano VI, era Clemente VII, no estaba en muy buenos términos con los españoles, así que la orden estuvo sin territorio propio durante años, hasta el año 1530, cuando el gran maestre Philippe de Villiers, el mismo que había combatido contra los turcos en Rodas, tomó posesión de la isla de Malta. Bien, ¿por qué de la isla de Malta? La isla de Malta pertenecía a Carlos I de España, que 3 años antes había saqueado Roma. Los aragoneses habían tomado esta isla en el siglo XIII, durante las vísperas sicilianas, y había ido pasando de rey en rey, pues hasta llegar a Carlos, así durante 2 siglos. Era una isla, bueno, realmente son 3. Está la isla de Malta, la de Gozo y la de Comino. La de Comino es, pues eso mismo, como dice la palabra, es un comino, es una cosa muy pequeñita, es una isla, un islote, que son muy pequeñas las 3 de cualquier manera y no especialmente ricas, más bien pobres. Pero a cambio, Malta tiene algo que la hace única, y es que posee un valor estratégico muy importante. Está en el centro mismo del Mediterráneo, a medio camino entre Sicilia y África y equidistante de la península ibérica y de las costas del Levante, es decir, de las costas de Siria. La propietaria de la isla era formalmente Juana de Castilla, pero gobernaba su hijo Carlos, a quien no le parecía una mala idea entregar a estos heroicos caballeros un islote sin mucho valor económico, pero con un gran valor estratégico. Aparte de eso, pues hacer este favor a los hospitalarios le permitía reconciliarse con el Papa, después de haber saqueado Roma en 1527. Vamos, que todo, absolutamente todo, en la entrega de Rodas eran ventajas. La entrega de Malta, la donación de Malta, se realizó el 23 de marzo de 1530, solo un mes después de que Carlos I fuese coronado emperador por el mismo Papa Clemente VII en Bolonia. Carlos concedía a Malta a perpetuidad, para toda la eternidad, a la Orden del Hospital de Jerusalén a cambio de un pago simbólico. El pago simbólico era un halcón maltés adiestrado en el arte de la cetrería que anualmente, el día de Todos los Santos, tenía que ser entregado por la orden al rey de España.
Así hicieron pues durante casi 3 siglos. Al principio se lo enviaban al virrey español de Sicilia y luego, cuando Sicilia ya pasó a los austriacos tras el Tratado de Utrecht, los caballeros de Malta lo llevaban personalmente a la corte en Madrid y se lo entregaban al rey. Aparte del halcón, que es un tributo precioso, para que engañarnos, los caballeros se comprometían a no transferir la isla a nadie, es decir, el feudo era intransferible, era para ellos a perpetuidad, pero solo para ellos. Se comprometían también a no atacar Sicilia, por si acaso, y se comprometían también a no dar refugio a fugitivos que huían de la justicia española. Al gran maestre le daba el rey también la prerrogativa de nombrar al obispo de Malta. A los otomanos, eso de que los reyes de España hubiesen puesto a los caballeros del hospital a cuidar de Malta, pues no les parecía buena idea, porque a los caballeros del hospital los conocían bien. Se habían visto con ellos las caras en Rodas y habían pasado las de Caín para conseguir tomar la isla y la ciudad. Sabían también los otomanos que Malta era la llave del Mediterráneo occidental, así que a por ella se lanzaron. En el año 1565, el mismo Solimán, que les había expulsado de Rodas, envió una gran flota para apoderarse de Malta. Quería hacer exactamente lo mismo que había hecho en Rodas. Los caballeros llevaban poco tiempo en la isla, apenas 30 años, y no les había dado tiempo a fortificarla en condiciones. Solimán veía Malta como una base inmejorable para atacar desde allí a Sicilia y a las flotas españolas que se dirigían al Adriático. Así que desembarcó 40.000 hombres en la isla con la idea de hacer lo mismo que había hecho en Rodas unos años antes, de dar a la orden el golpe de gracia definitivo. Los caballeros del hospital en aquel momento solo tenían 9.000 hombres para defender la isla, de los cuales solo 700 eran caballeros, el resto eran los soldados contratados o malteses cristianos que estaban dispuestos a defender su isla. No podían resistir un embate similar porque es que ni siquiera tenían una fortaleza como la de Rodas y unas fortificaciones como las de Rodas para resistir un asedio prolongado. El gran maestre de la orden en aquel momento era un francés llamado Jean Parisot de la Valette, que decidió resistir, organizando la defensa en toda la isla mediante líneas fortificadas. Los otomanos desembarcaron, los 40.000 otomanos, y se desperdigaron por la isla principal, tomando todas las poblaciones a su paso. La Valette se vio obligado a enviar un barco a Sicilia pidiendo ayuda al virrey. A fin de cuentas, la isla de Malta no dejaba de ser un feudo español. El virrey de Sicilia en aquel momento era García de Toledo, que era un tipo que sabía mucho de mar, era un marino castellano, que conocía bien a los otomanos porque se los había encontrado en el mar muchísimas veces. Había estado en varias expediciones de castigo a los berberiscos contra la costa norte de África. Bien, que sabía perfectamente de lo que hablaba. Y precisamente por eso dudaba. No tenía claro, se había informado de cuántos caballeros de la orden había en Malta, qué fortificaciones tenían, y no tenía claro García de Toledo que los caballeros, con lo que tenían a mano, pudiesen resistir. Y claro, si enviaba una flota de galeras hasta Malta, lo que dejaría desprotegida era Sicilia. Además conocían bien a Solimán, que no por algo se le llamaba el Magnífico. Podía ser Malta una operación de distracción solo para atacar Sicilia. Bien, finalmente García de Toledo, viendo que los malteses estaban resistiendo, se decidió a enviar una escuadra en la que iba su propio hijo, Pedro Toledo, se llamaba Pedro de Toledo, a bordo. En Malta las cosas se habían puesto muy mal para ambos bandos. Los otomanos no conseguían rendir el fuerte de San Telmo, una gran fortaleza que los caballeros habían construido nada más llegar a la isla, sobre una antigua torre aragonesa. La situación de las fuerzas turcas era completamente desesperada. Pasaban los días, las semanas, y aquello no había manera de rendir a los de la orden, a pesar de que eran muy pocos. A excepción del fuerte de San Telmo, que estaba sometido a un continuo bombardeo, el resto de fortificaciones que había seguían intactas. Trabajando de noche y día, las guarniciones cristianas habían ido reparando las brechas, y eso hacía ver a los otomanos que la toma de Malta no iba a ser tan fácil como la toma de Rodas. Por no hablar de que estaba mucho más lejos de las bases otomanas, Rodas a fin de cuentas estaba rodeada por el Imperio Otomano. No sucedía lo mismo con Malta. Bien, veían que la cosa se estaba complicando. Las municiones y los alimentos empezaban a escasear y los otomanos cada vez estaban más desmoralizados por la resistencia numantina de los caballeros. Los comandantes otomanos además no supieron emplear su superioridad marítima en este sitio. Descuidaron, por ejemplo, los suministros con la costa africana y no se preocuparon de vigilar un posible refuerzo que llegase desde Sicilia.
Con la moral por los suelos, a principios de septiembre, se enteraron de que los españoles llegaban desde Sicilia con una flota de galeras, la que enviaba García de Toledo, y ya no hizo falta mucho más. Levantaron el sitio, embarcaron y se marcharon de vuelta a Constantinopla. De la misma manera que los españoles respetaban a Solimán el Magnífico, los otomanos respetaban a Felipe II. Sabían que tenía mucha capacidad de movilizar tropas y de movilizar barcos, así que antes de que los hiciesen papilla, decidieron marcharse. El sitio había durado muchísimo, más de 3 meses, todo el verano, vamos, desde el 18 de mayo hasta el 11 de septiembre de 1565. Habían conseguido retener los caballeros la isla de puro milagro, y así lo vieron tanto en Sicilia como en la propia Malta. El problema principal que les había hecho tan difícil repeler a los turcos era que no tenían en la isla una ciudad propiamente dicha. Había pueblos en el interior, la propia capital de la isla, que era Medina, algunos puertos naturales, como el de la bahía de Rinela, que tenía una ciudad muy pequeñita, llamada poco menos que una aldea, con un puertecito que se llamaba Virgu, que era donde se habían establecido los caballeros de la orden, nada más llegar a Malta, en cuanto se la concedieron. Fundaron, de hecho, sus primeros albergues de lenguas, los fundaron ahí en Virgu, pero no era una ciudad en condiciones. Fue entonces, entre otras cosas, porque Virgu, que está en una peninsulita pequeña, en la bahía de Rinela, no tenía espacio tampoco para hacer una ciudad grande. Pues bien, fue entonces cuando la orden decidió fundar una. Escogieron la península de Estiberras, que está en la costa norte de la isla, justo enfrente de Virgu, al lado de donde se encontraba el fuerte de San Telmo. La de Estiberras es, si vais al mapa y lo miráis, veréis que es una península alargada y fácilmente fortificable. Es en cierta medida parecida a Cádiz. Cádiz fue una isla y hoy es una península, pues salvando las distancias, no solo geográficas, sino de otro tipo, en cierta medida se parece a Cádiz. Se pusieron manos a la obra y trazaron una ciudad de nueva planta, parecida, por cierto, a la que los españoles estaban haciendo en América. El plano de la nueva ciudad era hipodámico y en el centro se abrió una plaza de forma rectangular en donde levantaron el Palacio del Gran Maestre. A no mucha distancia de esta plaza mandaron construir la concatedral dedicada a San Juan, por supuesto que para algo era la Orden de San Juan de los Caballeros. La otra catedral, que está dedicada a San Pablo, está en el interior de la isla, está en la ciudad de Medina. Bien, fue en esta época cuando se levantó la Basílica del Monte Carmelo, que es inconfundible en el panorama urbano de La Valeta por su inmensa cúpula, pero no era como la conocemos hoy, esta basílica en aquel entonces. La basílica quedó muy dañada en la Segunda Guerra Mundial por los ataques aéreos alemanes y hubo que reconstruirla pues casi desde cero. Fue entonces, ya en los años 50 del siglo pasado, cuando le colocaron esa cúpula tan grande que se asemeja desde el mar casi a la del Vaticano. Junto a estos se construyeron 3 grandes fuertes, el de San Telmo, que ya existía y fue reparado y recrecido, y al otro lado de la bahía de Rinela, para proteger el puerto, se levantó el fuerte Ricasoli y junto a él se rehizo el fuerte de San Ángel, que está justo en el extremo de la ciudad de Virgu, que había quedado en ruinas tras el sitio otomano. A finales del siglo XVI, las obras de la nueva ciudad estaban muy avanzadas. Los caballeros decidieron bautizarla como La Valeta, a esta ciudad, en honor, ya lo habréis adivinado, de Jean Parisot de La Valette, el general que había resistido, el gran maestre que había resistido el sitio y que fue quien ordenó que se levantase una nueva ciudad. La construcción de La Valeta resultó muy útil a la corona española, ya que aparte de atraer población y comercio, garantizaría la defensa de la isla y serviría además como base para actuar contra el turco. De hecho, no mucho después, en el año 1571, cuando habían pasado solo 6 años del gran sitio, los caballeros de la orden se unieron a la Liga Santa, auspiciada por el Papa, para ir contra los otomanos. Aquello se sustanció, como bien sabemos, en la batalla de Lepanto, en la que los caballeros de la Orden del Hospital, que ya empezaba a ser conocida como la Orden de Malta, porque era donde estaban, aportaron 3 galeras a la flota cristiana. La amenaza turca en el Mediterráneo fue a menos en el siglo XVII, pero los caballeros no se confiaron. El fuerte Ricasoli, del que os hablaba antes, fue de hecho levantado en el siglo XVII, y aparte de eso, protegieron la isla de Gozo, que es la segunda isla por tamaño, construyendo una ciudadela. La Valeta, por su parte, se fortificó aún más. Cerraron el acceso a tierra con murallas a prueba de artillería y un gran foso inundable con agua de mar, lo que convertía a la península en una isla. Amurallaron también la fachada marítima de la ciudad para poder repeler un desembarco.
Desde tierra solo se podía acceder por una puerta junto al bastión de San Juan. Se llamaba esta puerta la Puerta Real, una puerta monumental que siempre estaba custodiada por soldados. Para proteger las tres islas, construyeron una línea de castillos costeros, 4 en la isla principal, uno en Gozo y otro más en Comino. A estos castillos se les conoce como Torres de Viñancourt, porque fue un maestre del siglo XVII llamado Alof de Viñancourt quien ordenó su construcción. 2 de ellos han desaparecido, uno creo que fue por un terremoto y el otro directamente porque lo derribaron el siglo pasado, pero los otros 4 se conservan en perfecto estado y son visitables si viajáis hasta Malta. El más pequeño de todos, el de Santa María, en la isla de Comino, es un castillito pequeño de planta cuadrada, está encima de un altozano que con una visión perfecta de 360 grados sobre el mar y recuerda mucho a esas torres de vigía que se encuentran repartidas por la costa al sur de Italia y del Levante español. Estas torres, estos castillitos, servían tanto para custodiar la costa, naturalmente, y defenderla de posibles invasiones, como, sobre todo, para servir de refugio en el caso de incursiones berberiscas desde el norte de África. Malta está realmente cerca de la costa de Túnez y de la costa de la actual Libia, por lo tanto los piratas lo tenían realmente cerca. En los años siguientes se siguieron levantando torreones de vigilancia porque Malta no pasaba desapercibida para los piratas. Malta es una isla que está en el medio. Cuando uno viaja en barco del Mediterráneo occidental al oriental, Malta está justo ahí, en mitad del camino. En el siglo XVII y principios del XVIII, la Armada de la Orden estaba en su apogeo. La Orden, generalmente junto a otras armadas europeas, lógicamente, participaba en batallas navales contra los otomanos. Se ha puesto el caso de la de Lepanto, pero no fue la última. Por ejemplo, en la batalla de los Dardanelos de 1656 también hubo galeras de la Orden de San Juan, de la Orden de San Juan de Jerusalén, la Orden del Hospital. Las patentes de corso también se convirtieron en una parte importante de la economía maltesa, por no decir en la principal, hasta principios del siglo XVIII. Estar en Malta había convertido a la Orden en una potencia marítima. No les había quedado otra, ya que las 3 islas de Malta son muy secas y muy pobres. Allí solo se puede practicar agricultura y ganadería de subsistencia y poco más, y vivir de la pesca, nada más. Se dedicaron entonces a asaltar barcos otomanos que saqueaban, quedándose con el botín. Esas ganancias fueron en gran medida las que financiaron la construcción de La Valeta y que ésta sea una ciudad tan majestuosa, una ciudad totalmente impropia de una isla tan pequeña y sobre todo tan pobre. Como eran buenos marinos, algunos caballeros sintieron la tentación de enrolarse en las armadas de España y de Francia en busca de aventuras y también de dinero. La reforma protestante, que dividió Europa occidental en los siglos XVI y XVII, afectó de lleno a los caballeros de la Orden de Malta, como no podía ser de otro modo, era una orden religiosa. En algunos países, como Inglaterra, por ejemplo, en Escocia también, en Suecia, directamente se disolvió la orden. En Inglaterra, Enrique VIII la consideró una orden religiosa católica y en el decreto de disolución de los monasterios pues iba incluido el priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén, iba incluido entre ellos. En otros países, como por ejemplo en Holanda o en Alemania, prioratos enteros se convirtieron al protestantismo. En Brandeburgo, en el norte de Alemania, los caballeros crearon su propia orden de San Juan, pero reformada, eso sí. Bueno, este es el origen de la Johanniterorden, que sigue existiendo en Alemania y que es famosa, muy famosa por su labor asistencial, similar a la de la Cruz Roja. Cualquiera que viva en Alemania o que haya pasado por allí, seguramente no hay que recorrer muchísima distancia para encontrarse con una ambulancia que ponga Johanniter y la Cruz de Malta. Bien, pero esa es la segunda orden de Malta, que no tiene nada que ver con la original, que es la católica, que es la que seguía en Malta. La falta de estabilidad dentro de la Iglesia católica afectó mucho a los caballeros, ya que veían cómo los tributos y las donaciones que hacían los prioratos de la orden, también las donaciones de los reyes cristianos iban a menos. Tuvieron que empezar a buscarse la vida y muchos la encontraron en las armadas de España y Francia. Eso iba contra uno de los mandatos de la orden, el de no combatir a otros cristianos, de los mandatos fundacionales. Y claro, españoles y franceses se pasaban la vida guerreando, así que un caballero embarcado en una galera española podía terminar matando a cristianos franceses y viceversa. Un caballero embarcado en una galera francesa podía terminar matando a un cristiano español, y eso iba contra la orden, contra los principios de la orden. Luego había otro problema. Los monarcas cristianos perseguían sus propios objetivos, que no siempre eran los del cristianismo, como religión. Con España no había demasiados problemas porque Malta, a fin de cuentas, era un feudo español.
Pero servir a Francia implicaba que a veces había que ser amigo de los otomanos. Para perjudicar a los españoles, más concretamente a los Habsburgo españoles, los reyes de Francia solían mantenerse y se mantuvieron durante siglo y medio en términos más o menos amistosos con el Imperio Otomano, que era el mayor enemigo de los caballeros de Malta, bueno, y el casi a esas alturas el único propósito ya de su existencia. Les habían echado de Rodas y habían estado a punto de echarles de la propia Malta. En el siglo XVII, con la orden ya establecida firmemente en Malta como potencia marítima, los monarcas europeos empezaron a ser más reacios a donarles fondos. Sabían por sus embajadores que La Valeta era una ciudad monumental y llena de riquezas, porque habría que entregar dinero a gente que ya es rica y que se las apaña muy bien sin que les ayude nadie, ¿no? Los españoles la conocían muy de cerca porque la tenían debajo de Sicilia y viajaban continuamente a ella, y sabían que a los caballeros de la Orden de Malta no les faltaba de nada, que no eran unos pobrecitos caballeros cristianos que estaban esperando una ayuda o una limosna. En el año 1641, de cualquier modo, un caballero se quejaba amargamente por carta a Luis XIV de Francia. Esta carta está firmada en La Valeta. Le decía lo siguiente: Italia no nos proporciona mucho, Bohemia y Alemania casi nada, e Inglaterra y los Países Bajos nada en absoluto. Solo tenemos algo para seguir adelante en su propio reino, se refiere al de Francia, y en el de España. Bien, este caballero ocultaba que en La Valeta entraban todos los meses grandes botines capturados en alta mar a los turcos, a los que había que sumar pues las soldadas que pagaban las armadas españolas y francesas a los caballeros embarcados y que estaban enrolados en ellas. Los botines eran de hecho la primera fuente de ingreso, mucho mayor que las donaciones reales o lo que tributaban los menguantes prioratos del continente. Los grandes maestros descubrieron pronto que el negocio estaba en el mar, que el verdadero negocio estaba allí. El rey de España les concedía patentes de corso sin problema y luego a su vez el gran maestre concedía patentes de corso a los propios caballeros en la isla de Malta, porque además para el rey de España era un gran invento. Así devolvía a los otomanos los saqueos berberiscos que eran continuos en las costas de España y de Italia. Los caballeros estaban sometidos desde su fundación en el siglo XI al voto de pobreza, pero el rey les permitió quedarse con el expolio del barco, no para que se lo metiesen ellos en el bolsillo, pero sí para que mantuviesen la orden funcionando y para que equipasen sus propias galeras. Como esto de asaltar barcos turcos les funcionaba a la mar de bien, decidieron ir algo más allá y empezar a supervisar barcos cristianos. Lo que hacían era, que pasaban muchísimos, evidentemente, como os digo, está en el mismo centro del Mediterráneo, Malta. Detenían barcos sospechosos, barcos cristianos estoy hablando, sospechosos de transportar mercancías turcas, les confiscaban la carga y luego la vendían en La Valeta a otros comerciantes. El virrey de Sicilia se quejó porque a su vez se habían quejado a él los armadores sicilianos, que les habían parado ya unos cuantos barcos. Para poner coto a estos excesos, el gran maestre creó un tribunal especial, el llamado Consejo de Mar, en el que los capitanes, a quienes habían requisado la carga, podían apelar. Podían viajar hasta Valeta con el barco y decir, bien, esta carga no es ilícita, no la he ido a buscar a Turquía y la voy a vender de contrabando en Italia. En absoluto, es perfectamente legal. El Consejo de Mar servía también para que se denunciasen actos de piratería perpetrados por malteses. Bien, la piratería era la que se ejercía contra cristianos, contra musulmanes no había piratería. Si se saqueaba un barco turco, estaban en permanente guerra, así que no había ningún problema. Pero el problema que se encontraron aquí los del Consejo de Mar es que la piratería era continua, tanto contra turcos, contra musulmanes como contra cristianos. Claro, una cosa era ejercer de policía en el mar y ya otra cosa bien distinta saltar barcos cristianos que iban de Nápoles a Venecia. Fue en esta época cuando algunos caballeros decidieron pasar a las Indias, es decir, al continente americano. Veían que españoles y portugueses estaban haciendo grandes fortunas allí, también los franceses, los británicos, estamos hablando de mediados del siglo XVII, que la verdadera riqueza estaba allí, ya no más en el Mediterráneo. Así que en el año 1651 la orden adquirió 4 islas en el Caribe: la isla de San Bartolomé, la de San Cristóbal, la de Santa Cruz y la de San Martín. Se la compraron a una compañía francesa, la Compañía de las Islas de la América Francesa, que se iba a disolver en ese momento y estaba liquidando sus activos. La orden controló las islas durante 15 años, sin mucho éxito, hasta 1665, cuando se las vendieron a la Compañía Francesa de las Indias Occidentales. Se debieron dar cuenta que América era otra historia, que aquello era demasiado grande para ellos y que el comercio allí estaba en manos de grandes potencias, especialmente de España, que controlaba casi todo el Caribe.
En el comercio español no podían interferir bajo ningún concepto, allí no había galeras turcas a las que asaltar y, claro, mucho menos asaltar un galeón español, por lo que abandonaron pronto la inversión. Al final de la Guerra de Sucesión Española, el Tratado de Utrecht del año 1713 impuso que Sicilia pasase de la corona española al Ducado de Saboya. El duque de Saboya se convirtió así en el nuevo soberano de Malta, hasta 7 años más tarde, cuando el Tratado de la Haya reunificó Nápoles y Sicilia, otorgándoselas al emperador Carlos IV, al rey al archiduque de Austria, al emperador del Sacro Imperio. Pero los españoles no querían renunciar a Italia, así que en 1735, a resultas de la Guerra de Sucesión de Polonia, Carlos, que era el hijo de Felipe V de España, derrotó a los austriacos y pasó a ser Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia. Este Carlos con los años sería también Carlos III de España. Fue en esta época, en 1741 exactamente, cuando se levantó en La Valeta uno de los edificios más bonitos de la ciudad, el Albergue de Castilla, un palacete de estilo barroco que servía de sede para los caballeros que venían de Castilla y Portugal, es decir, lo que la orden denominaba la lengua de Castilla. Su construcción, de hecho, fue encargada por un gran maestre portugués, Manuel Pinto da Fonseca, que una vez en el cargo decidió renovar su propio albergue porque el anterior se había quedado ya un poco viejo. Hoy el Albergue de Castilla es la sede del primer ministro maltés. En Malta decir Castilla es lo mismo que decir Moncloa en España, decir Elíseo en Francia, Casa Rosada en Argentina o Miraflores en Venezuela. Decir Castilla en Malta es referirse directamente al poder. La Valeta, de hecho, se puede recorrer por albergues de las distintas lenguas. Se conservan todos, menos el de Alemania, que fue demolido para construir una iglesia, y el de Auvernia, que fue destruido por un bombardeo alemán en 1941. También están en pie los albergues antiguos, los que hicieron nada más serles concedida la isla en 1530. Esos no están en La Valeta porque La Valeta todavía no existía. Para verlos hay que ir a la ciudad de Virgu, que está justo enfrente. Manuel Pinto da Fonseca fue uno de los grandes maestres más importantes de toda la historia de la orden. A él y a su antecesor, que también fue portugués, se llamaba Antonio Manuel de Villena, se debe esa Malta barroca tan bonita que hoy encandila a los turistas. Fue Pinto también quien consiguió la soberanía plena para Malta, exigiendo a Carlos de Nápoles que la reconociese como tal. Carlos se negó naturalmente y le exhibió la donación de su antepasado, de Carlos I, pero no llegó la sangre al río. La realidad era que, a pesar del vasallazgo formal, acordado en la donación de 1530, Malta era independiente y lo había sido desde el primer momento. Los españoles nunca se habían entrometido en su gobierno y todo lo más que pedían era el alcohol anual en señal de respeto, y ya está. A Pinto le sucedió como gran maestre un español, un navarro para más señas, que se llamaba Francisco Jiménez de Tejada. Jiménez de Tejada se encontró las arcas de la orden completamente vacías, porque Pinto había gastado demasiado en embellecer La Valeta y Medina con nuevos edificios. Cuando os digo que la Malta actual, esa que tanto nos gusta, proviene de mediados del 18, no hay más que ir y verlo. La propia ciudad de Medina, que está en el centro, es una ciudad, gloriosamente barroca. Da gusto verla, y es todo de la época de Fonseca, de Pinto da Fonseca. Se produjo en tiempos ya de Jiménez de Tejada una reunión interna que el gran maestre tuvo que sofocar de aquella manera. Le ocuparon hasta el castillo de San Telmo. Pero el tiempo de la Orden de Malta, o mejor dicho, el tiempo de la Orden en Malta, porque la de Malta seguiría existiendo, se acababa ya. En el año 1792, en plena Revolución Francesa, las posesiones de la Orden en Francia fueron confiscadas por el Estado. Se disolvieron los 3 prioratos franceses. En otro momento esto no hubiese afectado mucho a la Orden, un siglo antes, pero en esa época, a finales del 18, atravesaba serios problemas económicos, debido a la gestión de los 2 grandes maestres portugueses que habían dejado la isla muy bonita, pero a cambio habían arruinado a la Orden, y además las actividades marítimas a las que se habían dedicado, como la de la piratería y los asaltos, ya no estaban tan disponibles. Vamos, que en aquel momento dependían más que nunca de los tributos de los prioratos en el continente. La piratería no era una salida, estaba ya perseguida, estaba muy vigilada que antes, y los navíos eran mayores. Los desórdenes en Europa llevaron a la Orden ya en bancarrota a una crisis todavía mayor. Cuando Napoleón desembarcó en Malta en junio de 1798, los caballeros podrían haber resistido un asedio porque tenían unas fortificaciones ya envidiables para aquel entonces, y además a prueba de artillería, pero entregaron la isla casi sin oponer resistencia.
Los franceses exigieron al gran maestre del momento, que era Ferdinand von Hompesch zu Wollheim, el primer alemán que dirigía la orden y fue el último gran maestre, por lo menos de la serie histórica. Luego tuvo que ser restaurada la orden un siglo más tarde. Bien, pues Hompesch le pidieron a Hompesch que permitiera a sus barcos entrar en el puerto para cargar agua y provisiones. El gran maestre respondió que solo se podía permitir la entrada a puerto de 2 barcos como máximo, un tiempo. Pasaban 2, se abastecían y después otros 2. Bonaparte, que era plenamente consciente de que eso llevaría mucho tiempo y dejaría sus fuerzas expuestas ante el almirante Nelson, ordenó cañonear la ciudad y luego ocuparla. Los soldados franceses desembarcaron y esa misma mañana se hicieron con el control de la ciudad tras unos combates aislados. Los franceses ocuparon Malta durante 2 años, hasta el año 1800, cuando fueron expulsados por los revolucionarios malteses ayudados por Gran Bretaña. Malta se convirtió en un protectorado británico y aunque el Tratado de Amiens establecía que debía ser devuelta a la orden, los británicos hicieron oídos sordos. Cuando el siguiente gran maestre, que se llamaba Giovanni Tomasi, que había sido lugarteniente de Hompesch, exigió a los británicos que se marchasen de allí, el gobernador inglés le miró de arriba abajo y le pidió que se apartase de su presencia, que esperase a que una conferencia internacional decidiese qué hacer con Malta. Como los ingleses habían ocupado el Palacio del Gran Maestre, que estaba en la plaza principal de la ciudad y era la residencia oficial, le pidió que no podía esperar allí porque ahora el que vivía ahí era él, el gobernador inglés, y le pidió que esperase en Sicilia. Los caballeros no les quedó más remedio que dispersarse, aunque la orden continuó existiendo, y iba negociando con los gobiernos europeos para volver a recuperar la isla. El zar ruso, que se llamaba Pablo I en aquel momento, dio el que os hablaba en aquella contrahistoria que hice de los zares, que era tan devoto y tan amigo del antiguo régimen, pues dio refugio a muchos caballeros de la Orden de Malta en San Petersburgo y se lo recompensaron nombrándole gran maestre durante 3 años, ya que Hompesch había renunciado tras la entrega de la isla a Napoleón. Se había salido hasta de la orden, se sintió tan avergonzado por lo que había hecho que abandonó, se fue a Trieste y se le perdió la pista. Pero claro que había un problema. Pablo I de Rusia no era católico, era ortodoxo, así que no podía ser gran maestre, y así se lo hicieron ver en Roma. La orden entonces nombró a un italiano que conocía bien Malta. Se llamaba Giovanni Tomasi, un caballero que había servido con otros grandes maestres, había sido paje de Pinto da Fonseca, pero Tomasi era ya mayor, tenía más de 70 años y carecía de apoyos, así que regresó a Sicilia a esperar, tal y como le había dicho el gobernador inglés, y allí murió poco después, en 1805, sin que se pudiese reunir el consejo para elegir a un nuevo gran maestre. Todo lo que quedaron desde entonces ya fueron lugartenientes, es decir, líderes de la orden que no podían llevar el título de gran maestre porque no se había reunido el consejo. En 1806, el rey Gustavo IV de Suecia les ofreció establecerse en la isla de Gotland, que está en el mismo centro del mar Báltico, para así mejorar su defensa de ataques rusos. Pero el lugarteniente de la orden, que era un napolitano de origen español llamado Íñigo María Guevara, rechazó la oferta por 2 razones. La primera porque el de Suecia era un reino reformado, y claro, ellos eran una orden católica. Y la segunda y más importante de todas, porque eso supondría la renuncia a sus aspiraciones para recuperar Malta, donde la orden tenía invertido todo su capital, sus palacios, sus fortificaciones. Malta se había convertido desde el siglo XVI en una representación viva de la Orden de San Juan de Jerusalén. Aprovechando el Congreso de Viena, elevaron su reclamación a las potencias que estaban allí reunidas, que eran todas las de Europa. Invocaban el Tratado de Amiens del año 1802, en el que el Reino Unido se comprometía a evacuar Malta y devolvérselo a la orden. Pero nada, no sirvió de nada, no les hicieron ni caso. La Orden de Malta era ya pasado y sus miembros, venidos todos de la cristiandad católica, todos tenían un país, aparte del de la Orden de Malta, todos eran o portugueses, o españoles, o franceses, o alemanes, o italianos, o de cualquier país católico, pues lo que les pidieron es que cada uno volviese a su país de origen. Los prioratos fueron desapareciendo, ya desamortizados, ya por falta de vocaciones. Se veía en esta orden, a principios del siglo XIX, algo así como una reliquia medieval. Que, era una reliquia medieval. Algo que veían que ya no tenía sentido en el nuevo mundo que estaban haciendo. Los sucesivos lugartenientes, porque no querían terminar con la orden a pesar de todo, se establecieron primero en Sicilia, en Mesina y en Catania, es decir, lo suficientemente cerca de Malta para mantener la reclamación activa. Pero tras el Congreso de Viena ya vieron que era inútil, que no iban a conseguir la restitución de Malta jamás. Los británicos pensaban quedarse allí mucho tiempo, incorporaron la isla a su imperio y la convirtieron en la escala central de su ruta en el Mediterráneo, la que iba de Gibraltar a Chipre. Además, los británicos eran protectores
protestantes, eran anglicanos y no tenían demasiadas simpatías por una orden católica. En 1826 la sede de la orden se trasladó a Ferrara, está en el norte de Italia, estaba en aquel entonces en los estados pontificios, en el Valle del Po, y unos años más tarde, en 1834, se establecieron en Roma. El Papa Gregorio XVI les concedió un palacio muy céntrico en la Via Condotti y una villa en el Aventino. Años más tarde, en 1879, el Papa León XIII, habían pasado, más de 80 años desde la llegada de Napoleón a Malta y que todo saltase por los aires, pues el Papa León XIII restauró formalmente la orden con un nuevo gran maestre. Fue entonces cuando la Orden del Hospital volvió a regentar hospitales. Se restauraron algunos prioratos por Europa que empezaron a contribuir con donaciones. Esta actividad asistencial fue creciendo con el tiempo y ya en el siglo XX los caballeros hospitalarios atendieron hospitales para heridos de guerra durante las dos guerras mundiales. Hoy se dedican a eso en 120 países de todo el mundo mediante infinidad de programas humanitarios, todos ellos admirables. Tiene 13.000 miembros y 95.000 voluntarios que se dedican al cuidado de los pobres, de los enfermos, de los ancianos, de los discapacitados y de los enfermos terminales. La orden está especialmente involucrada en la ayuda a las víctimas de conflictos armados y de desastres naturales mediante la prestación de asistencia médica, del cuidado de los refugiados y a la distribución de medicamentos y de suministros para la supervivencia. La orden mantiene relaciones diplomáticas con 112 países, relaciones oficiales con otros 6 y misiones de observación ante las Naciones Unidas y sus agencias especializadas. Emite sus propios pasaportes, sus propios sellos, muy codiciados por los aficionados a la filatelia, por cierto. Incluso tiene sus propias placas de matrícula para los vehículos que pueden verse, si uno tiene suerte, alguno por la ciudad de Roma. La orden tiene en la actualidad 11 prioriatos, con sede en Roma, en Venecia, en Nápoles, en Praga, en Viena, en Londres, en Colonia, en Madrid, en San Francisco, en Nueva York y en Melbourne. Junto a estos prioratos hay decenas de asociaciones de la orden repartidas por todo el mundo. Y lo más importante de todo, a finales de los años 90, en 1998, la orden volvió a Malta. Firmaron un acuerdo con el gobierno maltés para volver a ocupar el fuerte de San Ángel, el mismo que había resistido el gran asedio otomano de 1565. La orden ocupa la parte alta del fuerte, en la baja es un museo, el Museo Marítimo. Tiene, eso sí, estatus de extraterritorialidad y la bandera de la orden con su estrella de 8 puntas ondea en las almenas. Toda una metáfora de cómo la historia siempre vuelve. Espero que os haya gustado este capítulo dedicado a la Orden de Malta, que ya me lo habíais pedido, por cierto, y que se complementa a la perfección, creo yo, con los 2 que hice hace unos años sobre la Orden del Temple, incluso como con aquellos que hice sobre las cruzadas. La historia de la Orden de Malta es mucho más larga que la de los templarios, quizá no tan dramática, pero también muy interesante, porque son casi 1000 años de historia ininterrumpida y 1000 años pues dan para mucho. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde los contraescuchas aguardan con sus reflexiones, consultas históricas y sobre todo peticiones. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Mariano, que es de Vigo y que pide un tema sobre Lawrence de Arabia. Enhorabuena por tu programa. Y bueno, estuve escuchando la serie de Oriente Medio con el éxodo de los judíos, el tema palestino y demás. Me pareció súper interesante, muy bien contado, como soléis hacerlo. Y bueno, no sé si encajaría ahí una contrahistoria sobre el personaje de Lawrence de Arabia, ¿no? Que estaría, creo que, bastante bien. Y ya por el mismo precio y otra petición de otro personaje, si consideras que merecen la pena pues escucharse algo de ellos, el cardenal Richelieu pues también me hace especial gracia. Así que bueno, no te entretengo más, un abrazo y hasta la próxima. Pues es un buen tema este de Lawrence de Arabia, Mariano, si te digo la verdad. Su nombre real, por cierto, esto de Lawrence de Arabia se lo pusieron después, su nombre real era Thomas Edward Lawrence y era de origen galés. Venía de una familia humilde, pero consiguió estudiar mediante una beca en la Universidad de Oxford y eso le permitió viajar hasta Palestina antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial se alistó voluntario y en el ejército británico y al principio no le aceptaron porque no daba la talla como soldado, pero poco después se dieron cuenta de que necesitaban oficiales de inteligencia, especialmente en la zona Oriente Medio. Así que entró en el servicio geográfico del ejército y de ahí pasó a inteligencia.
Él se había formado como arqueólogo y conocía muy bien aquella zona. Conocía el árabe, lo sabía leer, lo sabía hablar y lo conocía muy bien a los árabes, la historia del lugar, entendía cómo funcionaban las tribus y claro, todo ese conocimiento le venía muy bien al ejército británico, que tenía como idea para derrotar a los otomanos fomentar una rebelión árabe. El Imperio Otomano era un imperio multinacional, como sucedía con el de Austria-Hungría. Y claro, una de las maneras de derrotar a un imperio multinacional es excitar los sentimientos nacionalistas entre las minorías. Eso mismo es lo que hicieron los británicos. Lawrence, que era un gran conocedor del mundo árabe, como os decía, no tuvo más que viajar allí y ya con mucha habilidad y paciencia ir conociendo a los jerifes árabes locales, con quienes desarrolló una gran relación personal. Bueno, hasta el punto que los jerifes le tenían en gran estima. Gracias a eso, el Reino Unido pudo engañarles como lo hizo. La figura de Lawrence de Arabia, que es la que nos ha llegado, esta la conocemos a raíz de un libro que publicó el propio Thomas Edward Lawrence en los años 20, ya mucho después de terminada la guerra, titulado Los 7 pilares de la sabiduría. En ese libro lo que hacía Lawrence de Arabia era contar su experiencia en Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial. Era un libro lleno de revelaciones muy desconocidas para la opinión pública. Como el libro ocasionó mucho revuelo, el propio Lawrence pidió al gobierno británico que le destinasen en alguna colonia remota y le enviaron a la India y luego a Afganistán, donde pasó varios años. Allí en Afganistán se dedicó, entre otras cosas, a traducir desde el griego la Odisea, desde el griego al inglés, del griego clásico. Vamos, que era un tipo realmente culto. Murió en el año 35 de un accidente de motocicleta y ya muchos años después, en 1962, es cuando llevaron su historia al cine, en una película muy famosa que creo que hemos visto todos, magnífica, es una película estupenda en la que el papel de Lawrence lo interpretaba Peter O'Toole, acompañado por todo un plantel de estrellas como Alec Guinness, Omar Sharif, Anthony Quinn, José Ferrer. Esa película, por cierto, se rodó en buena parte en España, en Almería y en Sevilla. Luego, sobre Lawrence de Arabia, se ha abierto un debate muy interesante sobre si realmente fue quien dijo ser u otra persona distinta. Hay una biografía de él que es muy desmitificadora y que creó mucha polémica en el Reino Unido, precisamente porque le acusaba de ser un mentiroso y un manipulador. El debate sobre Lawrence de Arabia no se ha cerrado y yo creo que no se cerrará nunca. Es un personaje muy poliédrico que además murió joven, así que efectivamente me parece un gran tema para una contrahistoria. Bien, vamos ahora con Nacho, que tiene una petición ya atendida. Hola Fernando. Bueno, primero, enhorabuena por tu contrahistoria, que cada viernes la espero con mucha ansia y cada viernes pues nunca defraudas. A ver, tengo una petición que es, bueno, pues en base a que mi pareja es peruana, he intentado buscar así historia de Imperio Inca o de Perú y claro, no sé hasta qué punto, de donde lo suelo buscar, internet, YouTube, alguna enciclopedia, claro, no sé hasta qué punto exageran, mitifican y demás historias. Entonces, a ver si podrías, cuando puedas, hacer una contrahistoria del Imperio Inca o de Perú, desde dónde se conocen que hubo pobladores, algún pueblo así importante aparte del Imperio Inca. ¿Vale? Fernando, gracias, un abrazo. Hice una contrahistoria sobre el Imperio Inca hace ya más de un año, titulada Los Hijos del Sol. Pero hace ya bastante, no me acuerdo cuándo, pero hace ya tiempo. Es una contrahistoria dedicada en exclusiva al Imperio Inca, no a la conquista del Imperio, sino al Imperio Inca. Claro, para la conquista del Imperio me haría falta otra contrahistoria que no he hecho, pero que ya haré en algún momento. Cuando llegaron los españoles, los incas no llevaban allí demasiado tiempo. Su centro neurálgico, tanto desde el punto de vista administrativo como político y militar, estaba en la ciudad de Cuzco. En ese lugar tan elevado, los incas, que era un pueblo quechua proveniente del altiplano, se habían establecido en torno al siglo XII, por lo que sabemos. A partir de ese momento iniciaron una expansión militar que terminaría por alumbrar un gran imperio a mediados del siglo XV. De 1438, que es cuando emerge la figura de Pachacútec, como conté en aquella contrahistoria, hasta 1533, cuando llegan los españoles, los incas fueron conquistando grandes regiones de lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, el norte de Argentina, pero siempre al abrigo de los Andes. Para ello se valieron de una combinación de campañas bélicas y de asimilación pacífica. Así que cuando llegó allí Pizarro con sus hombres, el imperio inca, propiamente dicho, tenía aproximadamente un siglo de vida. Bien, esa contrahistoria la dediqué a ese siglo,
y a los precedentes de eso, y a contar, pues bueno, cómo vivían los incas, qué territorios ocupaban, de qué tecnologías disponían y cómo se organizaban políticamente. Así que te invito a escucharla. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí llega la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y me despido de vosotros hasta la próxima contrahistoria.